Nunca contemplaremos suficientemente la colosal importancia que tuvieron los apóstoles en los inicios del ministerio público de Jesús y después en la época apostólica, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la gran solemnidad de Pentecostés, donde comienza la tremenda expansión misionera de la Iglesia, predicando el Evangelio, anunciando a las gentes el misterio de Jesucristo, invitando a todos a la conversión, haciendo crecer la Iglesia por el agua y la acción del Espíritu Santo y los demás sacramentos. Una comunidad reunida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La piedra angular es Cristo, la piedra que desecharon los arquitectos, que se ha convertido ahora en la piedra angular. Dos nombres de dos hombres que se conocieron, que fueron amigos, que fueron compañeros de fatigas, aunque les correspondiera tareas apostólicas diferentes. Celebramos hoy en la Iglesia la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos santos colosales, irrepetibles, dos hombres que pasarán a la historia por haber sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo para una misión única e irrepetible. Uno para ser el cimiento y la roca visible sobre la que Jesús edificaría su iglesia. El otro para ser el apóstol de los gentiles, el que hace reventar los confines de Jerusalén, de Israel, y abrir el mundo entero al anuncio de la predicación. Así nos lo recuerdan tanto la primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, como la segunda lectura del apóstol San Pablo a Timoteo, donde hablan de su sacrificio, la entrega de su vida, el amor a Cristo, el anuncio de la fe, el confirmar a los hermanos en la fe y el testificar lo que se ha celebrado por el agua con su propia sangre. En el pasaje evangélico que hoy nos invita la Iglesia a contemplar, en San Mateo 16, versículo 13, escuchamos lo siguiente. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En la economía de la salvación aparece la economía sacramental, es decir, en todo el plan de salvación que las tres personas divinas encomiendan al Verbo encarnado, es decir, a Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, está la colaboración importantísima de la criatura humana. Nosotros no somos únicamente sujetos pasivos de la salvación, sino que hemos sido incorporados a la obra redentora de Cristo, cada uno con una misión, con una tarea, con una vocación, que nace de la misma realidad, la escucha de la palabra de Dios, que nos mueve a la conversión, que nos hace pedir la vida en Cristo, que comienza por el bautismo y crece por los demás sacramentos, pero que después se especifica en la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno tendrá un modo concreto de llevar a cabo la tarea que se le ha confiado. ¡Qué maravilla es entender esto! A nosotros se nos confía la tarea de la salvación, y la obra de Cristo implica necesariamente
la colaboración de personas humanas. Es decir, el signo visible, el Concilio Vaticano II maravillosamente lo llama el sacramento universal de salvación, que es la incorporación de todos nosotros en Cristo por el Espíritu Santo para trabajar en la obra del Padre. Es una acción trinitaria que llega a nosotros por la encarnación del Verbo y la Pascua de Jesús, y a todos nos incorpora a este misterio. Hay un lugar concreto, Cesarea de Filipo, y Jesús les hace una pregunta genérica a todos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dan la respuesta, pues de lo que se comentaba en ese momento, que Juan Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Primero pregunta, ¿quién dice la gente? Después les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero mirad, esta pregunta, que es genérica, que ahora se reduce a un grupo, ahora se pronuncia en 2021 en primera persona del singular. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo con tus palabras? ¿Quién dices tú que soy yo con tu vida? Y Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En una frase resume toda la esperanza del pueblo de Israel. Usa la palabra Meshiach, que en hebreo significa el ungido. Tú eres aquel sobre el que reposa el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de buen juicio, como nos describe el profeta Isaías. Pero eres el Hijo de Dios. Aquí hay una novedad que ya no está en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, eres el Mesías. Nuevo Testamento, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Hijo del Dios vivo significa, eres Dios hecho carne, el Verbo encarnado. Eres su Hijo. Eres el que el Padre ha enviado al mundo para la redención. Y entonces, así como él confiesa la fe, Jesús le confía una tarea. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, la fe que confesamos es un don, no es una conquista humana. No somos nosotros los que hemos elucubrado un conjunto de verdades para definir las coordenadas de nuestra existencia. La fe se nos ha regalado, como se le regala a un recién nacido. Se nos ha regalado en la piscina del bautismo. Se nos ha regalado donde el agua y el Espíritu nos hicieron nacer de nuevo. Es un don la fe que hemos recibido, pero un don que nos compromete, un don que nos convierte en cimiento, un don que tenemos que transmitir y comunicar a los demás. Y Jesús le da un nombre nuevo, que como todo nombre indica una misión. Tú eres Pedro, Kefas, que significa piedra, eres la roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quien hoy no está edificado sobre el Papa Francisco no es católico. Quien está continuamente cuestionando, criticando, juzgando, pasando por el filtro de sus propias opiniones, expresando siempre juicios, es una persona que no está en comunión con Jesucristo y con su iglesia. Porque hoy Simón Pedro se llama Francisco, y sobre Pedro, aquel que le negó 3 veces, sobre Pedro, el fanfarrón, sobre Pedro, que quiso caminar sobre las aguas y se hundió, sobre Pedro, que estaba preocupado porque iba a ser de Juan y Jesús le dijo que no te metas donde no te llaman, sobre ese Pedro que tantas veces cayó, tantas veces metió la pata, que traicionó a Jesús, que fue un apóstata, sobre ese Pedro estaba edificada la iglesia. Podremos pensar lo que queramos pensar, pero sobre este Pedro, que se llama Francisco, está edificada la iglesia. Y al que no le guste, que se vaya a una secta, pero que nos deje tranquilos a los católicos que queremos vivir en comunión con aquel que es hoy el ungido del Señor, sobre el que reposa el Espíritu
quien nos confirma en la fe y quien tiene jurisdicción universal, total e inmediata sobre toda la Iglesia. Aquel que lo puede juzgar todo y a quien nadie puede juzgar. No existe tribunal en la tierra que pueda juzgar a un papa. Por eso, cada uno de nosotros, el que no entienda lo que acabo de decir, por favor que se lea el Catecismo de la Iglesia Católica, o que se lea el Código de Derecho Canónico, o que lea las actas de los concilios, incluidos el Concilio Vaticano I, por cierto. Pidámosle al Señor que nos ayude a dar gracias por el gran Pablo, por el gran Pedro, sobre ellos, en sus tropiezos, en sus caídas, pero en su grandeza, en su generosidad, en su entrega y sobre todo en su martirio, por su derramamiento de la sangre, por la fe y el amor a Cristo, está edificada la Iglesia.